11, para leer versículos 19 al 26. Hechos 11, del 19 al 26. Vamos a dar lectura a este pasaje de una manera alternada. Yo comienzo, siguen ustedes y nos unimos en el 26. Vamos a leer la palabra. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hechos 11, 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Pueden ocupar sus lugares, muy amables. Gracias, hermanos. Bueno, la oportunidad de estar en este lugar lo tomamos como una bendición de Dios. Dios le da la oportunidad a mi esposa y a mí de estar aquí en esta mañana. Yo imaginaba diferente el templo, la iglesia, porque hermanos, hace más o menos unos 20 años, 18 años venimos a la iglesia, estaba diferente el templo. Después venimos a hacer oración con uno de los pastores que tenía la iglesia hace unos 7 años, 8 años, y entonces ahora vi todo diferente. Y gracias a Dios por esta iglesia. Gracias a Dios por esas instalaciones bonitas que les ha dado el Señor. Veo algunos hermanos por allí que nos conocimos, la hermana Vicky, hermano Joaquín, su esposa, y de ahí todos nuevos, creo. Hermanos, nosotros tenemos un ministerio, Dios nos los ha dado. Dios me ha dado la bendición de pastorear 3 iglesias, una en la Mixteca, una en la costa, y luego al último estuvimos en Jojocotlán, la iglesia bautista Rey de Reyes. Hace medio año dejamos de pastorearla y le preguntamos al Señor, bueno, ¿qué tienes para nosotros? Y Dios nos ha llevado a las misiones, hermanos. Hay una zona en nuestro Oaxaca, El Rincón, Santa Cruz Mixtepec, San Bernardo Mixtepec y Magdalena Mixtepec. Esos lugares ha puesto Dios en el corazón. Qué difícil, cuando paso El Rincón, digo, Señor, ¿cuál será la primera puerta que vas a abrir en este lugar? Y oro y le suplico al Señor. Igual cuando paso a Santa Cruz, bendito sea Dios, en San Bernardo y Magdalena se han abierto puertas y estamos compartiendo el evangelio en esos lugares. El día de ayer fue un maratón. Entré por la sierra de Sachila y llegué hasta en la cumbre, en los montes que vemos más altos allí, que se ve gran parte de Oaxaca, y de ahí faltaban 8 kilómetros para llegar a Magdalena. No hay medios de transporte. Me fui caminando y corriendo, caminando y corriendo. Dije, esto es ir a las misiones. Hermanos, gracias a Dios por las misiones. Cuando llegamos a un lugar y la persona nos espera, y hermanos, tenemos el privilegio de compartir el evangelio, y la gente oye y recibe a Cristo, no hay nada más que emocione que eso.
y anima la vida cristiana y queremos seguir sirviendo al Señor. El primer hogar que llegué, yo me acuerdo, iba yo cansado, fatigado. Estaba Eliodoro, Luisa, su esposa, y Abraham. Tienen un hijo. Abraham y su papá estaban haciendo adobes para construir una nueva casita. Y entonces les dije, ¿por qué no se detienen un momento? Y vamos a hablar de la palabra y vamos a orar. Y cerquita de ellos había una sombra. Empecé a compartir la palabra, empecé a hablar. Y le digo a Abraham, yo quiero orar especialmente por ti. Él está enfermito de los pies. Y le digo, yo oro. Y luego repites unas palabras conmigo. Y le dije, repite ahora, Señor, si quieres hacer un milagro en mí, hazlo, sáname. Si quieres usarme así enfermo, Señor, estoy dispuesto también. Pero ¿sabes? Primero quiero aceptarte como mi Señor y mi único Salvador. Ahí va Abraham, repitiendo palabra por palabra. Le di un abrazo, me despedí de ese hogar y hermanos, se abren puertas para el Evangelio. Depende de nosotros si vamos y compartimos de Cristo a las personas. Misiones, pensar en misiones. ¿Cómo hacer misiones? Es bien importante. Un encargo de Dios para sus iglesias, ¿no es cierto? Hacer misiones es un encargo de Dios para sus iglesias. ¿Cuántas iglesias no hay? Y hermoso cuando le cantamos a Dios, cuando oramos en nuestros templos. Pero yo estoy convencido, cada una de esas iglesias, el plan de Dios es que cumplen con su encargo también, llevando el Evangelio. Es una necesidad en nuestro Oaxaca. En Oaxaca solamente somos 570 municipios. Y hermanos, en muchos de esos municipios no hay iglesias cristianas. No hay iglesias bautistas. Pocos pastores en estos tiempos, hermanos. Pocos misioneros también. Pocos pastores y pocos misioneros. Sigue aquel mensaje de Jesús, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué pasaría si Dios levantara obreros en las iglesias? ¿Qué pasaría si Dios levantara siervos en cada iglesia? ¿Saben, hermanos? No habría necesidad en cuanto a eso de cómo llegar a un lugar, no habría necesidad, hermanos, de falta de compartir el Evangelio en lugares. Si Dios levanta obreros, porque saben lo que necesitamos en estos tiempos, hermanos, en la vida de las misiones, iglesias, congregaciones, es que Dios levante siervos, que Dios levante obreros. Ya hay mujeres muy valientes. Hay jóvenes muy valientes, hay varones muy valientes que pueden hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios los ha puesto en las iglesias también. Qué rico sentarse, ¿no? Es bien bonito y escuchar, pero también es muy rico caminar 1 hora y otra hora, 5 kilómetros, 7 kilómetros, llegar a un pueblo y compartir el Evangelio también. Y estoy seguro, llegarás cansado a tu casa ese día. Vas a cenar algo, pero te aseguro, bien rico vamos a descansar. ¿Por qué? Porque hemos cumplido con la tarea. Hay pocos obreros, hay pocos pastores. Necesitamos seguir orando que Dios levante obreros en las iglesias. Entonces, el mensaje es, ¿cómo hacer misiones? El pasaje que leímos, hermanos, de Hechos capítulo 11, versículo 19
al 26, hay un pasaje bíblico aquí que nos puede ayudar. Y aquí habla de la fundación de la iglesia gentil de Antioquía. Yo estoy seguro de algo cuando leo estos versículos. Vino un avivamiento en ese pueblo. Un avivamiento. Miren, ¿y saben cómo llegó el evangelio en ese lugar? Hombres cristianos que eran perseguidos, fueron perseguidos en aquel tiempo, llegaron a esos lugares. Y saben, ellos fueron los que llevaron el evangelio ahí. No llegaron, hermanos, yendo con muchas comodidades, sino llegaron en ese lugar sufriendo por causa del evangelio. Y algunos solamente llevaron el evangelio a judíos, no hablaban a los gentiles. Pero dice la Biblia que hubo unos que llevaron el evangelio a los gentiles. Y inicia la obra en Antioquía. Y hubo un avivamiento, un crecimiento. Hermanos, hubo una iglesia grande allí que después Dios siguió usando para que se extendiera el evangelio en toda esa región. Pero ¿cómo? ¿Qué sucedió? Número 1, yo encuentro para poder hacer misiones es necesario colaboración de todo un equipo, participación de todo un equipo. Vamos a ver la Biblia, por favor, ¿dónde habla de un equipo? ¿Dónde habla de un equipo? Versículo 20, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. No dice nombres, pero ¿qué dice, hermanos? Unos varones. Unos varones. Fueron los primeros en llegar a Antioquía y llevar el evangelio en ese lugar. Varones. Pero luego dice la Biblia, por favor, hermanos, un poquito más adelante, el versículo 22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Quiénes más participaron para que hubiera crecimiento en Antioquía? La iglesia que estaba en Jerusalén. Unos varones, y ahora dice, la iglesia que estaba en Jerusalén. Por favor, preste atención ahí en el versículo 23. Bueno, sí, el 23 leemos. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Quién? Bernabé. Van 3, ¿verdad? Varones. Iglesia de Jerusalén. Y luego, Bernabé. ¿Notan cómo se va formando un equipo? Pero actualmente, en el corazón de las iglesias, congregaciones, lejos de formar un equipo, hay egoísmo y hay poca participación. Uno de mis ex ovejas llegó a decir un día, déjalo que vaya, que sufra un poquito. Ahorita que está empezando, va bien contento, pero ya veremos en unos meses. Más al pensar que era uno de mis ex ovejas, todo mediodía, un día, no estuve tranquilo. Dije, no es posible que uno de mis ex ovejas, uno de los hermanos que pastoreé, ministré, que oré por él cuando estuvo enfermo, cuando lo operaron, ahora piense de una manera tan negativa. Digo, ¿amas las almas o no las amas? Hermanos, y yo veo bíblicamente, cuando nosotros leemos una parte de la Biblia, otras partes, hermanos, como habla de formación y colaboración de un equipo. Varones, iglesia de Jerusalén, y dice la Biblia, Bernabé también. Bernabé. Versículo 25, hermanos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién?
a Saulo. Y hallándole, ¿qué hizo? Le trajo a Antioquía. Bernabé y luego Saulo. ¿Quién fue ese Saulo? Pablo. Allí empieza Pablo, hermanos, su ministerio. Y un ministerio tan fructífero, tan abundante, que ¿a poco no lo amamos y lo respetamos como misionero? Nos cuadramos ante Pablo y decimos: Pablo, fuiste uno de los grandes siervos de Dios. Pablo. Me falta alguien. Y el más importante, ¿quién me falta? A ver, vean, unos varones, la iglesia de Jerusalén, y luego Bernabé. ¿Y Bernabé fue por quién? Por Saulo. Me falta alguien. Y ahí está su nombre. Bueno, dice de él, versículo 21. ¿Leen el 21? Fuerte. Sí, hermanos. Porque nosotros, con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras cargas, y solos allí a la obra misionera, no la haríamos. ¿Quién es el dueño de la obra? ¿Quién es el que va adelante? ¿La mano de quién debe estar con sus siervos? Dice, el Señor estaba con ellos, la mano del Señor estaba con ellos. Se forma el equipo, es completo el equipo cuando el Señor es el que gobierna, es el que reina allí. No somos solos. Cuando habla la Biblia de levantar obreros, cuando habla la Biblia de siervos, de pastores, es el Señor el que va adelante. Y dice, y porque la mano del Señor estaba con ellos, una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué aquel avivamiento? ¿Por qué ese progreso? ¿Por qué ese crecimiento? Porque hubo colaboración de todo un equipo, hermanos. Y aquí hay valientes, porque han llevado el evangelio, por eso ha crecido la iglesia. Aquí hay valientes, porque yo tengo conocimiento que han organizado 2 iglesias, ahí en la Guillermo Guardado, 3. Y entonces, ¿puede la iglesia? ¿Dios puede usar la iglesia? Claro que sí, pero habla la Biblia de todo un equipo. Como mencioné estos personajes, gracias hermano, mencioné estos personajes, vean a esos varones, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los varones? Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿Haciendo qué? Anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿De quién vamos a hablar? Hoy me decía mi esposa, el tema que debemos llevar en un pueblo donde no hay una iglesia todavía es Jesús solamente. Hay muchos problemas, hay muchas necesidades en las comunidades, pero el tema central es presentar a Jesucristo. Anunciaron del mensaje del Señor Jesús. Por eso aquella conversión en los corazones de los hombres, anunciaron el evangelio del Señor Jesús. La iglesia que hizo, que estaba en Jerusalén, enviaron a un misionero. ¿A quién le enviaron? A Bernabé. Pero saben, miren, dice el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Allí, atención, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. No era una iglesia que estaba durmiendo, era una iglesia atenta. Era una iglesia atenta a la voluntad del Señor. Oyen la noticia. ¿Qué creen? En Antioquía la obra de Dios está siendo bendecida. Y oye la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén no se detiene. Dicen, enviemos a un misionero. Enviemos a un siervo de Dios. ¿Quién es? Yo no sé qué tanto harían
Pero creo que uno de los hombres claves que iba a ir a la obra misionera y Dios lo puso en el corazón de la iglesia es Bernabé. Y envían a Bernabé. Ahora, hablemos un poquito de Bernabé. Cuando él llegó a ese lugar, ¿qué hizo? Vean el pasaje, el versículo 23. Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hoy nos quejamos algunos misioneros. No comí mediodía. Y hermanos, ¿ustedes creen que aguantamos sin comer mediodía? 40 días podemos aguantarnos, dice Jesús, ¿no? 41, quién sabe. Pero 40 días sí. Pero mediodía no come. Y ya hay quejas. Para entrar a ese pueblo no hay transporte. ¿Cómo voy a llegar? Y empiezan las quejas, empiezan los prejuicios. Miren a este Bernabé. Vio la gracia de Dios diciendo, Dios está trabajando en este lugar, Dios está tocando los corazones de las personas. Dice, esto es la gracia de Dios. Y al ver la gracia de Dios, dice, se regocijó. Así es el corazón misionero, así es la vida de los misioneros. Se gozan, se regocijan al ver la obra del Señor. Hermanos, si todos los pastores y todos los misioneros al llegar a un lugar de trabajo se regocijan, hermanos, eso nos contagiaría, ¿no? A los demás y dicen, bueno, es tiempo de gozo, es tiempo de regocijo. Y así era Bernabé, alegre. No hay duda, veía una familia, un joven, un hermano, ánimo, vamos a servir al Señor. Y es más, dice la Biblia, y exhortó. La exhortación no siempre es regaño. No, más bien es dar aliento, dar ánimo a los hermanos. Y exhortó diciéndole a los hermanos, ¿cuál fue su mensaje? Quizás decían, vamos a darle lugar al hermano Bernabé ahora que nos predique. Y al estar en el púlpito decía, hermanos, permanezcan fieles delante del Señor. Ese era su mensaje. Hermanos de Antioquía, de este pueblo, permanezcan fieles delante del Señor. Oigan, ¿qué mensaje para la iglesia? No fiel al pastor, no fiel a un misionero, sino el misionero daba su mensaje y decía, ustedes sean fieles al Señor. La fidelidad a Dios es muy personal, depende de cada uno en la iglesia. Y el plan de Dios era ese, y ese mensaje puso en el corazón de Bernabé. Bernabé además era tan atento que él dice, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede auxiliar ahora en la obra? La obra está creciendo. ¿Quién me puede ayudar? Y se acuerda, ¿saben de quién? De Saulo. Y va, y dice la Biblia, a buscar a Saulo. Va a buscar a Saulo, lo encuentra y lo trae a Antioquía. Lo trae a Antioquía. ¿Y qué hizo Saulo? Dice la Biblia en el versículo 25, leemos juntos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos, por primera vez en Antioquía. Dice la Biblia que Bernabé exhortaba, Saulo enseñaba, junto con Bernabé. ¿Saben qué era aquello? Discipular a los hermanos de ese lugar. Enseñarle a la gente es discipular a los hermanos.
Oigan, ¿y cómo aprenden? Cuando hay un ejemplo. Están bonitas las lecciones. Yo no estoy en contra de dar una serie de lecciones y le llamamos discipulado. Hágalo. Pero la otra parte es tu vida, tu transferencia de vida a otro. En una de las comunidades donde estamos yendo, me llevé hace años un hermano y terminó el culto, una familia nos hospedó y le dije, oye hermano Alfredo, vamos a orar, ¿no? Antes de dormir, antes de descansar, vamos a orar. Y tan bien ricas las camas ahí, son puras varitas, puras varas y encima de las varas un petate, ahí está tu cama. Le dieron su cama hermano Alfredo, me dieron mi cama y le digo, hermano Alfredo, vamos a orar. Y me arrodillo así en la orilla de mi cama y le di gracias a Dios. Pero no le dije, hermano Alfredo, que se arrodillara, yo nada más le dije, vamos a orar. Cuando terminé mi oración, ¿saben qué estaba haciendo hermano Alfredo? Orando también de rodillas. Porque hay muchas cosas en el discipulado, ni necesitas decirles, nada más es demostrarles y ellos ¿qué van a hacer? Van a seguir los pasos. Pablo, ¿qué hizo? Enseñó, entrenó, discipuló a muchos cristianos en ese lugar y entonces, ¿qué sucede? Llega un avivamiento en ese lugar. Si hacen misiones, cuando hay colaboración de un equipo, y veamos los resultados, cuando ese equipo se puso a trabajar, ¿cuáles fueron los resultados? Vea por favor su Biblia, versículo 21. Leemos juntos. ¿Cómo dice? Y la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Creo que ese es el resultado que sobresale en ese pasaje. Versículo 25, vamos a ver, 25, no, allí el 24, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cuál fue el resultado? Una gran multitud fue agregada al Señor. ¿De qué tamaño sería la iglesia de Antioquía? Pues una multitud. No se podía contar. Era una multitud la que se convirtió. Una iglesia grande en ese lugar. Hermanos, no era un lugar fácil para llevar el evangelio. Era un lugar céntrico, era un lugar de mucho negocio, era un lugar de mucho pecado, y ahí es donde Dios trabajó. Y dice la Biblia, y fue agregada una gran multitud al Señor. Ese fue el resultado. Cuando trabaja bien un equipo, viene el fruto. Hay resultados. Pero ve en el versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dicen que fue como un apodo que le pusieron a esos seguidores de Jesús, cristianos, como diciendo, estos que se creen cristitos, ¿no? Yo no sé si fue burla, si fue un apodo, pero hermanos, pero que nos llamen cristianos actualmente es algo bien especial. Quieren decir, tú eres el que abrazó el evangelio, tú eres el que de veras creyó en Cristo, pero también alguien que sigue los pasos de Cristo, eres cristiano. Y hermanos, si la Biblia dice también que allí los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez, es que los demás reconocieron la vida que llevaban esos hombres. Y esos resultados anhela Dios también, que de veras sean seguidores de Cristo las personas que crean en los pueblos, en las comunidades o en alguna colonia en la ciudad, que abracen la enseñanza de Jesús, que creen verdaderamente en las promesas, que sigan el ejemplo de Jesús, que sean de veras salvos por la gracia de Dios.
Allí, hermanos, debemos hacer énfasis. ¿Eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿Eres un hijo de Dios? A ver, ¿por qué eres un hijo de Dios? Porque a veces queremos exigir a quienes todavía no son que vivan como hijos de Dios. Y no se puede. ¿Eres una hija de Dios? Entonces se le pide. No es antes. Debes vivir así, debes ser así, debes. No. Y aquellos de veras fueron llamados cristianos. Creció la obra y luego fueron llamados cristianos. Esos resultados veo. Hay un lugar, hermanos, en donde fueron algunos misioneros. ¿Saben cuánto tiempo después bautizaron al primer cristiano? Después de 7 años. Y entonces todas las iglesias que estaban sosteniendo esos misioneros dijeron, ya no, aquí ya no. Después de 7 años, solamente un cristiano. Oigan, envíen un misionero. Y después de 7 años bauticen el primero. ¿Qué va a decir la iglesia? No es la voluntad de Dios eso. Pero ¿saben qué sucedió? Uno de ellos escribió y dijo así: suplico a las iglesias que me sostienen que tengan un poco de paciencia. Y a los 50 años, dicen, había más de 100,000 convertidos en esos lugares. Porque él suplicó un poquito de paciencia. Y saben, la iglesia es una bendición y sostiene a los misioneros, sí. Pero como Dios llama, el que sostiene quién es Dios. ¿Saben cómo sostiene Dios? ¿Saben cómo lo hace? Usa a veces al que menos pensamos. Llegué a una iglesia pequeñita y me dolió la condición de la iglesia. Y luego me acordé de una hermanita de esa iglesia. Y la fui a buscar. Digo, ¿cómo estás? Y apenas escuchó una vocecita allí. Dice, mal, hermano, muy mal. Estaba ahí postrado en su cama. Y entonces entré, la saludé, le leí un salmo. Hace años le enseñé el Salmo 23 y el Salmo 100, y bien que se acuerda todavía. Dice, voy a repetir mi salmo, hermano, el Salmo 23 y el Salmo 100. Lo repitió, cantó unos coros. Dije, ahora voy a orar por usted. Y entre sus cobijas y ropa, mete la mano y saca un pañuelo, ese grandote. Pero tenía como 3 amarres. Y dice, hermano, espere. Y desata ahí su pañuelo, uno de las bolitas, uno de los amarres, y dice, esto es para la obra misionera. Pues dalo, hermana, a la iglesia o usted. No, es para usted. Dije, no, hermana. Era un billetito. Bonito. Y le dije, no, hermana, eso es para su sostenimiento, para su comida, para... Dice, no, hermano, esto lo aparté para la obra de Dios. Con todo mi corazón. Tenga, llévelo. Y yo no lo esperé de ella, porque es una anciana, está enferma. Y digo, ¿y para usted? Dice, en este amarre y en este otro, aquí está para mí. Todavía tengo. Ayer estuve otra vez con ella. Ahora no esperé que sacaran
el pañuelo. No lo esperé. Dije, hermana, vine a orar por usted. ¿Va solito? Sí, esta vez sí voy solo. Hermano, cuídese mucho, es muy mala la gente de ese pueblo. Digo, no, hermana, voy porque hay como unas 3 familias que me esperan hoy, entonces voy para allá, hermana. Pero hermano, no vaya solo, es muy peligroso. Digo, no, Dios nos va a guardar. Y así sostiene Dios su obra. Así sostiene el Señor su obra. Amados hermanos, hagan un equipo y vayan a la obra misionera. Envíen a Bernabés, que tengan ese corazón, que digan, me regocijo al ver la gracia de Dios en este lugar. Y voy a enseñarle, voy a decirle a la gente que permanezca fieles al Señor. Envíen a esos misioneros. Envíenlos. Uno de los misioneros dijo lo siguiente: mi negocio es servir a Dios y compongo zapatos para pagar los gastos que se originan de ese negocio. ¿Quién lo dijo? Mi negocio es servir a Dios. Pero dice, compongo zapatos para pagar los gastos que se originan en ese negocio. Guillermo Cari fue uno de los misioneros buenos. Y su negocio, dice, es obra misionera. Bueno, aquí hay una hermosa iglesia, un buen número, pueden formar equipo, pueden ir, pueden enviar misioneros. Estuvo bien que ya organizaron 3 iglesias. Felicidades en eso. Porque hay iglesias de más años que ustedes y a lo mejor no han organizado ni una. Pero hay iglesias tan hermosas que se han enfocado a la obra misionera. Hermanos, ya han organizado 35 iglesias. Y no están descansando. Siguen yendo a los campos. Dios quiere que la iglesia también tenga un corazón misionero. Hay pueblos sin una iglesia. Hay colonias en la ciudad de Oaxaca sin una iglesia cristiana. Hay rancherías donde no hay iglesias cristianas. ¿Hay necesidad de hacer misiones, hermanos? Yo quiero invitarlos a orar. Incline su rostro. Vamos a orar. Se nos ha enseñado, vaya o envíen o ofrenden para que se extienda la obra misionera. Yo leyendo este pasaje, hermanos, en esta mañana, yo encuentro que para que se formen misiones hay necesidad de formar un equipo y los resultados Dios los dará. Dios los dará. Vamos a orar. Gracias por estos jóvenes que están aquí en la iglesia, el campamento de Dios. Gracias por las señoritas. Gracias, Señor, por los varones y cada una de las hermanas que están aquí. Gracias por sus vidas. Gracias por todas las cosas lindas que hacen, Señor, para alabarte, glorificarte, servirte. Pero también, Señor, tú estás llamando a hombres y mujeres que vayan a la obra. Si tienen grupos celulares, si tienen, Señor, pequeños grupos, Señor, de amor en acción, como le llamen, oramos que tú bendigas esos grupos. Pero, Señor, hay necesidad de seguir llevando el Evangelio, de formar misiones y organizarlas en iglesias. Señor, permite que la iglesia siga creciendo en este lugar, pero además que se extienda en otros lugares. Lo pueden hacer porque tu mano está con ellos.
Tú estás con ellos, Señor. Lo pueden hacer. Tú quieres usar estas vidas. ¿Hay algún joven, hay alguna hermana, algún varón que ha entendido que necesita participar más en la obra misionera? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en esta mañana de quienes estamos aquí que Dios, hermano, está llamando para la obra misionera? ¿O hoy confirmaste? Dios te está llamando. Yo soy uno de los siervos de Dios que dice, aquí hay muchos pastores sentados, hay muchos misioneros, pero se han detenido. No sé qué los ha detenido. Creo que ha faltado un poquito de valor. Pero si eres de Cristo, Cristo te va a dar ese valor. Levántate y entonces di, yo, hermano, yo sí quiero amar la obra misionera. Señor, dile al Señor, Señor, yo quiero, Señor, llevar el evangelio. Regalar una Biblia, evangelizar, regalar un folleto. Señor, ver a muchas iglesias nacer en lugares donde no ha llegado el evangelio. Yo lo quiero hacer, Señor. Señor, aquí estoy. Diríjame nada más, ayúdame, dame ese ánimo, dame ese valor de hacerlo. Ni te voy a pedir que te pongas de pie. No, ahí en tu lugar. Ora a Dios. Ora al Señor. Y dile, Señor, estoy listo. Yo quiero ir a las misiones. Deja que Dios use la iglesia. La iglesia, Dios va a tocar el corazón y te enviará. Pero tú dile al Señor, estoy listo, Señor. Estoy listo. El que no ama la obra misionera, muy poco ama las almas, hermanos. El que no ama la obra misionera, muy poquito ama las almas perdidas. De veras. Y Jesús nos enseñó que tuvo compasión al ver las multitudes. Él tuvo compasión al ver las multitudes que estaban como ovejas sin pastor. ¡Qué grande es mi Cristo! Porque Él no ve a las personas como un mundo perdido. Él ya los está viendo como posibles ovejas. Ovejas que le van a adorar y le van a seguir. Así debemos ver a las multitudes, a la gente. Y es cierto, hermanos, hay guerra, hay problemas. Precisamente por eso debemos amar las almas. Y una manera de demostrar que amamos las almas es yendo a las misiones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia. Levántala en esa forma de llevar el evangelio a otros. Y, Señor, bendícela con muchas misiones, con muchos grupos pequeños donde se ministra a la gente también. Lleva adelante tu iglesia al campamento de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias, hermanos.